pues para el número 3 tenemos hoy yo creo que a dos personas que os van a sorprender, ya habéis visto un poco de qué va su trabajo. El primero es Rubén Alonso, doctor arquitecto. Inició su actividad profesional con el estudio de la panadería, estudio que obtuvo bastante reconocimiento internacional. No internacional creo yo, ¿no? Pero bueno, muy poquito, pero la verdad que tuvo una trayectoria realmente importante en el campo de la arquitectura. El estudio, desgraciadamente, bueno, vino la crisis y demás, y bueno, se disolvió. A partir de ahí, él es músico autodidacta y funda en el año 2012 el proyecto artístico Antropolux, que se mueve entre el arte y la educación. Su trabajo como músico se basa en el uso de las remezclas como instrumento de difusión del carácter múltiple de nuestras identidades. Por otro lado, Carlos Violadén es arquitecto, guionista, poeta y director de cine. Además de ejercer como arquitecto, él sigue ejerciendo el campo profesional de la arquitectura. Se dedica a la dirección cinematográfica, campo en el que ha obtenido multitud de reconocimientos en festivales nacionales e internacionales por sus cortometrajes. Ha sido nominado a los premios Méliès de Oro en Sitges y a los premios Goya. Está preparando el largometraje que acabáis de ver y, como anécdota, acaba de salir de una cueva donde ha vivido un experimento científico durante 5 días a 800 metros para, no sé si lo vas a contar, pero algo caerá. Sí, yo quiero saberlo, él me lo tiene que contar. Sí, no, yo creo que va a formar parte de la tarde, porque el experimento merece la pena. Va a ser parte además de algunas ideas para posibles futuros proyectos. La idea de los conversatorios es que van a durar media hora, con un poquito de margen, pero media hora. El público, si quiere, puede participar, puede interrumpir o puede esperar al final y finalmente ya podemos hablar con ellos de ideas que se os ocurran. Todo conversatorio va a tener una idea base de partida, que en este caso va a ser intangible. Así que os dejo con ello. Gracias. Menos mal que se ha sentado más gente aquí, porque antes estaba solo Darío y yo no sabía si los artistas estaban ahí y ahí estaban los arquitectos o era al revés. Pero ya se equilibra un poco. Pero como esto rota, nos podemos mover, dar la vuelta. ¿Cómo te has metido? Bueno, yo quería preguntarte una cosa que el otro día, que me la he guardado para no... ¿Te acuerdas cuando nos conocimos nosotros? Acordarme del momento. Yo me acuerdo, de hecho, era una cosa que organizó María, que era una exposición que ¿no? Tú estabas metida en los emergentes, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí, vale. Sí. Claro. Y estaba Darío también. Claro, Darío estaba también. Sí. Sí, la verdad. Que me acuerdo que fue una exposición que se organizó aquí en Sevilla con la Caja San Fernando, la verdad, que seleccionaron a arquitectos jóvenes, la exposición se llamaba Emergentes. Me acuerdo que nos seleccionaron a David y a mí y se montó toda la exposición, estaba también Darío y estaba Cirujeda, estaba Eva, había otra gente. Y en la primera rotó por las sedes de la antigua Caja San Fernando. Y me acuerdo que, no sé si fue en Cádiz o en Jerez. En Cádiz creo que fue, sí. Que llegó Feli y dijo, pues tenemos una incorporación de última hora para la exposición. Y llegaste tú con la peli de mi abuelo. De tu abuelo, que me acuerdo que la vimos todo y fue como, hostia, qué cosa más chula, ¿no? Porque era un tema que tenía que ver con tu abuelo y con la memoria, algo... Sí, la verdad es que, bueno, allá hay un enlace de cómo convenzo a un profesor para entregarle una película en vez de hacer un examen. Entonces... Eso no puede dar mucho pie a la de la fue formación. Con José Ramón Moreno, en tercer año de arquitectura, era composición arquitectónica. Y claro, yo venía de haber estado con Antonio Saseta y José Pérez de Lama y eso me revolucionó la cabeza, ¿sabes? Entonces, lo hemos hablado un poco antes, pero viene a pie de lo que has preguntado, que haber participado de esas clases, digamos en el recuerdo que yo tengo de la carrera, es de lo que más me ha calado. O sea, me ha calado para darme cuenta de cuál es mi mirada de las cosas y sobre todo qué es lo que me apasiona y qué es lo que quiero hacer en la vida, ¿no? El llegar a una clase y que los profesores se sienten y te pregunten tú qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, aquí no hay exámenes, aquí no hay tal, aquí cada uno hace lo que quiere. Que al principio es muy transgresor, hay gente que dejó la clase porque eso no le interesaba,
pero yo me acuerdo que venía de aprobar todas las asignaturas en primero, que yo dejé asignaturas para dedicarme plenamente a análisis de formas, ¿no? Y entonces, claro, eso cambió mi actitud como estudiante y como persona. Y al año siguiente, cuando me encontré con José Ramón Moreno, me leí el programa de la asignatura y ponía, si alguien quiere proponer algo distinto, claro, yo venía donde venía y dije, mira, pues a mí me gustaría hacer un cortometraje, una obra audiovisual. Y me decía, pero ¿y eso para qué? ¿Sabes? Y yo decía, mira, pues porque acá mi abuelo está en una residencia de ancianos, a mí eso me ha impresionado bastante y creo que los arquitectos debemos saber lo que pasa dentro de las residencias, ¿no? Y cómo son las residencias de ancianos donde mueren nuestros mayores, ¿no? Nuestros abuelos. Y ahí lo convencí, ¿sabes? Ahí me dijo, vale, pues me parece que es un buen punto de partida. Ponte a trabajar, pero no sabes en la que te metes, ¿sabes? Porque yo realmente no manejaba el medio. Entonces, en recursos audiovisuales de la Universidad de Sevilla, cogí cámaras, le pedía favores a amigos y tal, y de una manera muy artesana me hice esa primera obra, ¿no? O sea, que esa fue la primera... Eso fue lo primero que hice, y lo hice desde una asignatura de arquitectura, que también es lo bonito que tiene nuestra carrera, que es muy heterogénea y muy humanista, ¿no? Y depende del profesor. Y puede, por supuesto, depende de las personas, pero te puedes alimentar de muchas disciplinas y de muchas artes para inspirarte para un proyecto, ¿no? O sea, que al final todo eso te sirve en la arquitectura para proyectar y luego también te hace madurar como persona, ¿no? Darte cuenta de las capacidades que tenemos, que no siempre explotamos, pero que creo que todo el mundo tiene, y todo el mundo, parece que los artistas solo son unos cuantos, y creo que todo el mundo tiene algo de artista o algo de creativo, y que todas las personas pueden ser creativas en su vida. Otra cosa es cómo al final se cataloga quién es artista y quién no, ¿no? Desde la sociedad, ¿no? Y ese fue mi primera obra, que la hice desde el corazón absoluto y el amor a mi abuelo. Y me dejé llevar, vamos, tanto que yo grababa y no sabía lo que quería contar, yo estaba absolutamente perdido, ¿sabes? Pero eso es bueno también, ¿no? O sea, no hay que tener las cosas claras, ¿no? Para llegar a algún lugar, ¿no? Y al final yo me acuerdo de escribir el guión después, ¿no? Que luego me he dado cuenta que hay muchos documentalistas que lo hacen así, ¿no? Que graban, sí, y que luego escriben un guión, ¿no? Y era una reflexión sobre la soledad, sobre la muerte, sobre mi abuelo le dio un ictus y no podía hablar, entonces yo me puse a escribir lo que creía que mi abuelo podía pensar, ¿no? Eso, sí. Pero tenía también un punto esperanzador, tenía también, no sé, era una reflexión donde era la primera vez que yo me ponía a crear así, y luego me sorprendí a mí mismo de lo que había creado, ¿no? O sea, como yo me había dejado llevar, en realidad, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ahí nos conocimos. En esos emergentes, en Cádiz. Nosotros, de hecho, hicimos allí una instalación, es un poco lo que hablamos también de la diversidad. Acabamos de terminar, yo volví de Berlín también, David estaba aquí, es verdad. Y terminamos haciendo, de una manera muy inconsciente, también probablemente por la edad, una instalación fotográfica como una especie de intervención espacial, también sin ningún tipo de formación, o sea, en esos ámbitos, ¿no? Que lo que hicimos fue una especie de plano turístico, porque además la exposición fue en el mismo barrio donde vivíamos los dos, allí en la sede de la Casa San Fernando en Nervión. Sí, ¿verdad? Y llevábamos los dos además un montón de tiempo también trabajando con la fotografía. Yo había empezado a hacer fotografía y tenía como en un sótano que tenía una amiga, Marta, allí por el centro, me monté como un estudio para revelar con líquidos y todo eso. Y acabamos haciendo, empezamos a trabajar con la fotografía y acabamos haciendo una especie de instalación espacial donde se le daba a los visitantes de la exposición un plano turístico del barrio y tenían que ir recorriéndolo. Y habíamos situado una serie de puntos, como los puntos rojos de usted está aquí en los mapas, pero que pretendían como cambiar la percepción de lo que estaba viendo la gente en cualquier sitio, ¿no? O sea, en un cajero pusimos 4 asteriscos está aquí, pegado al suelo. Yo puse en mi casa, yo todavía vivía con mis padres y puse en el balcón un punto grande que ponía yo aún estoy aquí. David se había mudado ya y puso otro grande que ponía ya no estoy aquí, pero los vecinos se lo quitaron.
Creo que había una cámara de tráfico con una caja así, de el tema de la televigilancia, eso, y pusimos dentro, usted está aquí dentro, ¿no? Y fue una experiencia bastante interesante. También era un grupo de gente que todos más o menos... O sea, es verdad que sí, que la arquitectura tiene claramente por su naturaleza como disciplina y cómo se ha sistematizado así en la universidad, tiene una componente claramente muy holística, ¿no? y sistémica, y es necesario tener conocimiento, aunque sea un poco general, de muchos ámbitos para realmente practicarla. Y es verdad que los procesos creativos ya específicos de la generación de los proyectos son procesos que están completamente atravesados de infinidad de influencias, ya depende de la persona y de cualquier tipo de disciplina, pero también es verdad que al final, bueno, pues la gente, siempre lo hablamos, yo digo, bueno, pues la gente que a mí me rodea, todo el mundo está haciendo cosas muy diversas, probablemente a mí es que nos tendemos a rodear de gente con la que compartes por afinidad, ese tipo de aficiones, ¿no? Probablemente no significa que todos los arquitectos estén haciendo cosas diversas, ¿no? Cada uno hace lo que le apetece, o lo que puede. Pero... Un amigo mío poeta dice, soy como puedo. Claro. Que es verdad. Sí, totalmente. Me parece mucho bonito porque al final tiene, la esencia es más móvil que estática. O sea, el verbo ser es un poco... A mí muchas veces me preguntan qué eres y también la pregunta es difícil de responder, ¿no? ¿Te refieres a qué estoy haciendo últimamente o a qué me dedico? Yo ahora lo tengo más claro. Lo hablábamos antes también. O sea, yo ya me considero artista, pero no porque piense que lo que genero es una obra de arte, ni mucho menos, ni porque me considero tampoco como en esencia artista, sino básicamente porque en determinado momento me di cuenta que yo necesitaba en mi vida hacer cosas creativas. O sea, alimentarte del mundo del arte. O sea, que quería dedicarme... Vamos, siempre he tenido la suerte de siempre haberlo podido hacer. O sea, he podido, sin ningún tipo de apoyo así externo, pues tener una práctica que cuando teníamos el estudio de la panadería o cuando luego trabajamos con Espe y yo, con el estudio PAC o cuando me dedicamos a la música, la verdad que me considero muy afortunado de poder hacer lo que me gusta, básicamente. Que tú lo decías antes, ¿no? Que es fundamental, o sea, dedicarte a lo que realmente... A lo que te apasiona. A lo que te apasiona, pero con el tiempo y ya quizá la madurez también me he empezado a utilizar ese término de una manera mucho más consciente para definirme, ¿no? O sea, cuando la gente me pregunta, para caracterizar lo que hago, ¿no? Sí, o te has liberado también de los prejuicios de esa palabra, ¿no? Sí, o sea, sí, para nosotros siempre estaba cargada de prejuicios dentro de... O sea, no prejuicios en el ámbito del mundo del arte, sino dentro de la arquitectura. Sí. O sea, cuando nosotros estudiamos y empezamos con la práctica, pues probablemente no nos llamamos artistas porque no queríamos identificarnos con lo que se consideraba a nivel general de lo que era un arquitecto artista, ¿no? Que era pues un arquitecto hombre, individual, que trabajaba solo y que era un genio creador romántico en contra de todas las fuerzas del universo y que generaba formas únicas y espectaculares, ¿no? Todo eso representaba la arquitectura que no queríamos hacer. Entonces, o sea, llamarte como artista para nosotros era como una manera de desvincularte de una vocación social que la teníamos como muy presente, o por lo menos que era algo que estaba ahí. Sí, también está o sea, para mí porque muchas veces incluso tienes un conflicto, ¿no? de a qué me dedico, ¿no? En una sociedad donde cada vez está más encasillado lo que tienes que hacer y la especialización nos venden que es el éxito, ¿no? O sea, que tienes que saber mucho de una cosa para poder tener éxito, ¿no? Y luego te planteas qué es eso del éxito. Y ahí te das cuenta que en realidad las cosas son lo que haces, al final eres lo que haces, independientemente de lo que tú te consideres, ¿no? Y también lo que los demás... o sea, para mí lo importante es la obra, ¿no? O sea, lo que has hecho es lo que habla. En ese momento lo que pasa también con la arquitectura, ¿no? Que tú puedes pretender hacer una obra de arte y te sale lo que te sale, ¿no?
Y luego está, pues, que te juzgue la ciudad, ¿no? O sea, y los ciudadanos, ¿no? Sí, pretender hacer una obra de arte no es una buena estrategia, ¿no? Claro. Lo que está claro es que los egos nunca son buenos en ninguna disciplina, ¿no? Y que al final yo he tenido la suerte, y tú también, ¿no? De estar en un clima donde uno nos inspirábamos a los otros y seguramente sin ese hervidero de lo que pasaba ahí, no explorabas vías que tú decías, oye, pues me apetece hacer esto, me apetece probar esto, ¿no? Me apetece... Y en mi caso, pues se dio de una asignatura concreta de asignatura, de arquitectura, que no he parado de acordarme como cineasta y como arquitecto, ¿sabes? También, ¿no? O sea, como que te da un posicionamiento sobre qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y sobre todo que seas libre haciendo y que lo hagas con pasión, ¿no? Entonces, divertirse haciendo las cosas, ¿no? Yo entiendo que te divertirás un montón con la música. Sí, obviamente es puro placer. Hombre, es mucho más divertido que la arquitectura. Sí, Todo hay que decirlo. no sé por qué dices eso, Rubén. O sea, pero de todas formas, todo, o sea, uno acaba institucionalizándolo todo. O sea, y también lo... Igual son distintos placeres, ¿no? O sea, una cosa Son distintos más placeres. inmediata. Claro, obviamente, cada uno tiene sus tendencias, obviamente, pero es verdad, yo me lo pasa pipa, cuando nosotros teníamos el estudio de la panadería, aparte que compartíamos estudios con Calc, que eran artistas digitales, o sea, en el comienzo del estudio era un momento de pura exploración y pura diversión, los desayunos, o sea, era un... Y realmente siempre también nuestra práctica se caracterizó por hacíamos de todo, desde una página web a una escenografía. Muy libremente. O sea, muy libremente. Es verdad que al final pues vas generando un hilo común. Es verdad que luego cuando el estudio se consolida más y empezamos a trabajar hacer edificios públicos, ¿no? Comedores, colegios, obviamente todo se va sistematizando y es verdad que acabas un poco montando el estudio y entran un montón de factores económicos de producción que hacen que las cosas se vayan encorsetando más. A mí personalmente yo creo que al final esto que estamos hablando un poco del arte y la arquitectura, aunque sea la misma cosa, pero yo creo que marca mucho las tendencias o las apetencias de cada uno. O sea, yo creo que a mí siempre me gusta hacer cosas diferentes. O sea, en mi casa siempre hay yo que te lo conté, la coña esta de que mi madre siempre decía que yo de chico empezaba a dar la brasa para subirme a una atracción de unos cacharritos y cuando estaba empezando a dar vuelta y se levantaba yo ya estaba señalando al otro y dando la brasa para que luego me iba a montar en el siguiente, ¿no? En vez de disfrutar el que estaba haciendo, pero que yo creo que hay algún poco de carácter, a mí siempre me ha gustado hacer cosas distintas. De querer cambiar, ¿no? Y de querer sí, de explorar, igual que cuando teníamos la música, pues me compraba, o sea, cuando con las buenas noches probábamos todo tipo de instrumentos acústicos, yo cada vez cogía un instrumento acústico distinto, de repente tenías que explorarlo compositivamente y ver por dónde iba a salir el tema, ¿no? Entonces, por un lado, creo que hay una fascinación en explorar herramientas, disciplinas artísticas distintas, el diseño, el dibujo, pero también por otro lado es verdad que y cuando te acercas a algo hay siempre como una especie de novedad también, creo que hay una inconsciencia cuando uno se acerca a una disciplina, pero también es verdad que luego rápidamente te das cuenta de que es necesario, o sea, para realmente generar algo que tenga sentido y que tenga valor, o que otros le puedan dar valor, hay que dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y muchísimos años a ese arte, ¿no? En el sentido de arte me refiero a arte como en el sentido de la palabra más artesanía, pues yo creo que me atrae más esa palabra de oficio y de artesanía que arte como objeto único y muy caro. Es que el arte puede estar muy idealizado y la artesanía es más de tierra, ¿no? O sea, pero también me refiero a artesanía a cualquier práctica de programación o de cualquier digital, o sea, cualquier práctica realmente en la que hay una persona en la que pues hay unas herramientas de creación en la que se va a generar algo que va a moverse en la sociedad. Que tenga una utilidad mucho más clara y definida como la arquitectura, que ya sabemos pues lo que condiciona eso, para lo bueno y para lo malo, o que si es una cosa mucho más
que no hace falta seguro de responsabilidad civil, como decíamos. Sí, que aparentemente no sirven para claro, nada que útil. eso genera pues todo ese lado oscuro de que al final ¿Para qué sirve? hay que luchar como para demostrar que la utilidad del arte, ¿no? Como que hay gente que pues que por ceguera, yo creo, porque no ha estado en los entornos para realmente ver esa utilidad, no es capaz de valorarla, ¿no? Pero... Sí, pero la música tiene la universalidad, ¿no? De que todo el mundo es capaz de sentirla, de reconocerla, de dialogar, aunque no hables el mismo idioma. Desde la música se llega a todos sitios, ¿no? Y amansa a cualquiera, ¿no? Entonces eso también... Sí, es verdad que la música tiene una componente que no es casi como, no sé, muy opuesta al lenguaje casi, ¿sabes? Como algo que es muy universal. Es abstracta. Es abstracta. Yo últimamente cuando me he acercado más a la música también esta idea de la música como un lenguaje universal la he ido matizando más. Eso es verdad que se puede... Es universal en el buen sentido. Sí, o sea, sí, hay unos códigos comunes que todo el mundo comparte, pero tampoco la idea de la universalidad de la música que muchas veces está como hecha muy desde un punto de vista muy eurocentrista, en el sentido de que los códigos todo el mundo lo puede apreciar, cuando hay sonidos que se generan en determinadas culturas que otras culturas son incapaces de acercarse y de apreciarlos porque tienen otras componentes y otras, ¿no? Pero es verdad que aún teniendo esas diferencias hay una componente humana intrínseca que también la tiene la arquitectura, yo creo, en el sentido del espacio, ¿no? De la habitación en el mundo. O sea, eso también tiene ese mismo nivel mismo capa de universalidad probablemente. Sí, yo ahora que estaba en la cueva metido 5 días. No. Yo estaba aquí dando cuerda un poco, pero... ¿Qué me ha hecho Juanma? Sácalo de la cueva. Claro, no, yo quiero que me cuentes. Pero es que me lo has puesto... Claro, o sea, al final ahí vivimos en un domo de 7 metros, en un no lugar total, ¿sabes? Donde estaba con luz eléctrica, con todo lo que necesitabas para vivir, pero en un espacio muy reducido, ¿no? Entonces, al final... O sea, el domo estaba dentro de la cueva. Sí. Vale, yo me he imaginado, yo es que claro, me dijiste muy poco, yo pensaba que eran 6 días a oscuras en la cueva. Y yo dije, hombre, yo sabía que tú eras aventurero. No sé cómo estaría yo en esta charla ahora, ¿sabes? Pero no. O sea, que era arquitectura, realmente había arquitectura. Sí. Había una definición de un espacio había un lugar donde tú habitabas. Vale. Sí. Entonces había como un campamento base. Vale. Y entonces ahí es donde habitabas en la cueva, ¿no? Luego salías y cuando salías al exterior... Puedes explorar. En realidad era como estar en un túnel de lava en Marte. O sea, esto se llaman misiones análogas. Y entonces tú estás en un lugar donde estás experimentando con científicos. Sí, qué pasaría, cuáles son las limitaciones, cómo te comportas, cómo se va deteriorando tu capacidad cognitiva, cuando estás pues eso, fuera de los ciclos circadianos, donde hay días que estás en ayunas, donde... ¿Eso es lo que querías experimentar en la peli o...? Claro, es que mi peli va de eso. Relacionado con eso, ¿no? Mi peli va de la exploración, mi peli va del factor humano en la carrera espacial a Marte. Y yo me centro en el factor humano, ¿no? Entonces, el psicólogo de astronautas de la Universidad de Cádiz, que ha organizado esta misión, pues me dijo, Carlos, sería muy interesante que tú lo vivieras para que veas cómo son las dinámicas de grupo y cómo funciona una misión así, y luego que lo grabaras también, ¿no? Porque siempre en una misión de este tipo hay alguien que graba, si no lo grabas es como que no ha existido, ¿no? Y aunque lo grabes luego se cuestiona, como lo de la Luna, ¿no? Pero eso al final tiene también que ver con el habitar, ¿no? O sea, de estar en la cueva y estar en un lugar inhóspito, realmente con unas condiciones de humedad y de temperatura que eran un poquito extremas. Y luego que te hace valorar en realidad que podemos vivir con muy poco, que no hace falta tantísimo y que estamos sobreestimulados. O sea, cuando sales fuera te das cuenta de la de estímulos que tenemos, ¿no? Entonces, al final, lo que yo llevo muchos años escribiendo esta película, al final yo voy persiguiendo una idea, ¿sabes? A mí me pasa que se me ocurren conceptos de película y los sigo ciegamente. O sea, en este caso llevo 10 años desarrollando una película con mucha paciencia y todavía no me he cansado de ella, al revés, sino que le veo el sentido de por qué lo estoy haciendo, ¿no?
Y al final, de alguna manera, me doy cuenta que yo como persona también voy evolucionando a medida que va avanzando mi película, ¿no? Entonces, es una forma de vivir. O sea, no es que yo hago películas, sino que yo vivo así. Y al final, espero que haya una película y os pueda invitar a todos a verla, ¿no? Pero forma parte de mi crecimiento también, como persona, como artista, como el explorar una idea que tiene que ver con el momento en que estamos viviendo, ¿no? Y al final para mí pensar en Marte te puede hacer crear conciencia para cómo habitar la Tierra, que estamos tan perdidos, ¿no? Que también creo que desde la arquitectura podemos decir muchas cosas, ¿no? Porque al final los arquitectos tendemos al mercado, tendemos a hacer lo que se nos va encargando, pero también hay sobre cómo habitar, ¿no? en el planeta para que esto sea más sostenible, ¿no? También hay ahí, ¿no? Es muy interesante porque la gente que organizaba esto en Santander, que se llama Astrolan, la empresa, también el CEO de la empresa se dedica, es como pensar en cómo viviremos en Marte para que nos ayude a desarrollar tecnología para vivir en la Tierra de otra manera, ¿no? Más sostenible. Entonces pensar en la casa del futuro es pensar en la casa del presente que deberíamos tener, ¿no? Pero claro, todos los procesos y todos los cambios y lo lento que somos a nivel planetario, ¿no? De darnos cuenta, yo siempre lo digo, o sea, el planeta es una nave espacial gigante dando vueltas a gran velocidad, pero no somos conscientes de ello, ¿no? Y cuando te metes en una experiencia así, al final eres consciente de que tu vida puede correr peligro si no te pones de acuerdo con el que está enfrente y si no se crea un ambiente de grupo propicio para superar problemas, ¿no? Y aquí tendemos a la separación, o sea, a las guerras, yo hago esto, tú lo haces, cada uno con nuestros egos, y creo que desde ahí tenemos mucho que decir en todos los ámbitos, ¿no? Como desde todas, y un poco tú con la música lo estás haciendo, ¿no? Con la... Bueno, o sea, que el concepto que has contado antes, sí, ¿no? hay una... Obviamente el proyecto Antropoloop surge de... En el fondo es como una manera de... una necesidad también de compartir algo que para mí era muy importante cuando yo escuchaba música, que era la experiencia de reconocer cosas cercanas en músicas lejanas, por ejemplo, ¿no? Culturalmente, ¿no? O sea, yo he escuchado... Siempre me gusta escuchar música de culturas muy diferentes. Igual, no sé, imagino por mi padre. O no sé muy bien por qué, ¿no? Pero... Y esa escucha siempre ha estado muy caracterizada por esa idea de lo propio y lo extraño y ese límite como muy difuso. Y eso es algo que siempre ha caracterizado mucho como yo escuchaba, incluso cuando empezamos verdad que yo empecé con la música, bueno, empecé con el instituto de una manera amateur, pero cuando empezamos casi con la arquitectura, con el estudio, paralelamente empezamos con el grupo de las Buenas Noches, que era... Compartíamos, pues ya había un interés ahí por la música, sobre todo por los instrumentos y también la música de otros lugares, éramos casi coleccionistas de instrumentos. Y yo creo que ya había ahí un germen también de Antropoloop, porque empezábamos a escuchar mucha música, era el auge del principio de los 2000 con los blogs y la gente que compartía música de todo el mundo. Y para mí surgió de una manera muy experimental, yo quería dedicarle más tiempo a la música que a la arquitectura y en el grupo teníamos nuestro ritmo y yo empecé un poco a experimentar, grabando cosas y eso, y tenía ya un archivo que me había ido generando. Entonces Antropoloop surgió experimentando y me encontré con esa idea de collage sonoro, de repente de coger coger un trozo de una canción de una época y un lugar distinto y ponerlo al lado de otro y que de repente esos dos fragmentos encajaran y crearan algo nuevo, era como magia, ¿no? Y en resumen todo el proyecto yo creo que llevamos 12 años desarrollándolo, pero sigo pensando que en el fondo hay una vocación un poco de compartir esa fascinación, ¿no? Con la gente y en los directos, incluso cuando hemos evolucionado un poco hacia hacer intervenciones y trabajar con chavales, ¿no? Y proyectos educativos, está claro que hay una vocación social de celebración de la diversidad y de ir en contra del pensamiento rígido, único, identitario único, más ahora que nunca, por supuesto, pero eso está ahí muy presente. Es un elemento central, yo creo que va de lo artístico también que también es verdad que estaba, yo creo, o sea, no así, pero esa vocación también
social también estaba en la práctica que teníamos arquitectónica. La verdad que todas mis prácticas han tenido una dimensión colectiva desde el principio. O sea, que esta idea del artista único y... O sea, que yo estoy aquí como Rubén Alonso, pero en el fondo la panadería... La panadería éramos 3 socios. Yo en la escuela no tuve profesores que yo recordara que me motivaran, pero probablemente el aprendizaje en la escuela fue más de los amigos y de los grupos de aprendizaje. De la gente que había allí, ¿no? De repente gente que se agrupaba y te ponías a investigar y aprender, sobre todo en los últimos años. Y luego en la panadería éramos 3 personas que compartíamos las buenas noches, éramos 5 personas. Yo cuando empecé, quizás el germen de Antropoluz, pues hubo como un germen más mío, pero también venía de toda la lógica del grupo. Empecé con ESPE a trabajar con los visuales y luego toda la parte educativa empezamos con un grupo de 7 personas, ahora estamos Fran y yo, o sea que realmente mi práctica creativa, yo creo que, y además es muy placentero, cuando los grupos funcionan y cuando el colectivo funciona, eres capaz de crear cosas en grupo, es algo... Es alucinante. Muy potente, ¿no? O sea que también es que la creación individual está un poco sobrevalorada. Ilimitada. ¿no? Ilimitada. O sea, tú has dicho algo antes también que me ha gustado, que es el tema de lo de los tiempos también, ¿no? Que lo de estar con una película de 10 años, ¿no? Yo creo que o sea, vivimos en general los imaginarios va lo mismo, que están muy centrados en los resultados. Y la inmediatez. Y en la inmediatez ahora es más presente, pero también antes era, o sea, cuando te dedicas, o sea, para realmente hacer algo interesante tienes que, o sea, el arte no es lo que tú generas en un momento, el arte es una práctica. Este debate ahora con la inteligencia artificial, si las imágenes generadas con los algoritmos son arte o no, si es que ese debate es erróneo, pero es que también era erróneo en el arte de cuando alguien hace una escultura en 3 días y, o sea, lo que hace que algo realmente tenga valor es la implicación personal de vida. O sea, el arte es un estado, es una práctica, no es un objeto ni una persona. En El sol del membrillo de Erice, cuando Antonio López está pintando el membrillero, es muy bonito cuando él ve que la luz ya no es como él estaba viendo, ese acto de comunión con el árbol, y de repente decide renunciar a la obra, ¿no? A mí eso me enseñó tanto de la renuncia, o sea, y que luego además le preguntaban en entrevistas, dice, bueno, luego fue un fracaso porque nunca terminó el cuadro, ¿no? Y dice, no, perdona, no fue un fracaso, yo lo dejé, fue una renuncia, porque también hay que saber renunciar, ¿no? Entonces el acto de un artista de saber renunciar a no terminar una obra, ¿no? Es muy sincero, ¿no? Y pasa muchas veces con la arquitectura, ¿no? Cuántos proyectos hay que no se construyen, cuántos proyectos hay que se quedan ahí, ¿no? ¿Cómo tener que renunciar a esta conversación ahora mismo? También. Has pillado el vuelo mi presencia. Sí, lo malo de esto de los conversatorios, lo bueno y lo malo, porque deja ganas de más, es que estaba pactado 30 minutos y la verdad es que os habéis pasado un poquito, pero... Es que estamos hablando del paso del tiempo. Es que habéis empezado en un momento que... Es que esto pasa, allí pasó igual, cuando ya se pone la cosa caliente hay que cortar, pero bueno, normas establecidas, porque hemos pensado que era mejor así. ¿Público, alguien les quiere comentar algo o hacemos después una... Hombre, sería bonito la interacción con No, nosotros. es que, por ejemplo, ayer estuvimos, al final hicimos una especie de un conjunto de todos los 2 conversatorios, pero vamos, Darío ya está... Yo... con la mano. Espérate, paso micro. Sí, intento ser breve. Bueno, sobre todo porque es una pregunta a cada uno. A mí, yo creo que el tema era lo intangible y de hecho se ha ido, como dice Juanma, al final ya iba saliendo todo. Me gustaría preguntarte por tu libro de Montañas de Mar, esa dimensión de poeta que tienes, un libro de haikus precioso, pero con ideas intensas, que creo que al final es un poco lo que estás persiguiendo también con una película de 10 años, pero no es tanto cómo se realiza, ni bueno, todo eso tiene que estar,
pero la idea, ¿no? La idea ya estaba, la idea igual ya la tienes, tú lo que quieres es compartirla, que es lo que me parece muy interesante. Y entonces, ¿cómo hablar de eso, ¿no? También de esa parte y de la parte de Anthropoloops, que no sé si has llegado a explicar el proyecto al principio, porque claro, se habla de Anthropoloops, pero yo creo que hay que conocerlo, pues me parece que has inventado, digamos como que has inaugurado, vamos a decirlo así, o esto es como una manera de trabajar también con la música, que seguramente ya se estaba dando, porque los DJs hacen esto, y de ahí saco una cosa, que hay una relación muy bonita, y es que Anthropoloops trabaja con loops y el cine trabaja con fotogramas. Entonces hay una cosa como el montaje está ahí detrás en ambas prácticas, que me parece muy interesante. Pero lo otro es, claro, tu dimensión de músico, que la llevas de siempre, yo diría que Las Buenas Noches es un grupazo ahí con unas composiciones preciosas, pero hay momentos donde la creatividad de la música pasa como a esa otra dimensión que estabas diciendo, de empezar a relacionar cosas y también... Y en eso hay una búsqueda. Yo creo que ambos estáis buscando y creo que lo habéis dicho, vamos, no voy a decirlo yo, pero el resumen es un poco que ser artista es una práctica, es vivir artísticamente. De una manera. Entonces, bueno, si podéis hablar un poco de la parte de la poesía y del tránsito de pasar de compositor, ahí todo sensible en mi casa con mi ukelele, a... Vale. Bueno, yo tengo micro. Gracias, Darío. Bueno, a mí lo que yo he experimentado con la poesía es de las cosas más bonitas que he podido experimentar con el mundo del arte. O sea, el que de repente te aparezca un poema y que tú puedas interpretarlo y ser capaz de escribirlo y luego lo lees y es como si no fuera tuyo, ¿no? Entonces, esa sensación de que se pierde el ego es muy poderosa. O sea, a mí me ha alimentado muchísimo, ¿no? Quizá en el cine, y por eso tardo tanto, estoy buscando la esencia que he conseguido a través de la poesía. Lo que pasa que en la poesía para mí ha sido a cuentagotas. O sea, yo si no tengo nada que escribir, no escribo. Cuando me aparece lo hago, pero soy un intérprete, ¿no? de eso. Entonces, ese librito que lo edité hace 10 años o por ahí, es fruto de eso, de mis cuadernos, donde he recopilado poesía durante toda mi vida y de regalársela a mis amigos y mis amigos seguir pidiéndomela. Y entonces dije, bueno, para esto está la imprenta, ¿no? Y al final lo publiqué, ¿no? Con Renacimiento. Y me dio una satisfacción cuando yo recibí ese libro, o sea, de saber que ya era una cosa que ya no me pertenecía, sino que ya estaba ahí y ya yo me podía dedicar a otra cosa, que desde entonces no he vuelto a publicar más, ¿no? Entonces no he tenido nada mejor que decir o no he tenido la necesidad, también porque tengo la suerte de tener una vida muy completa de cosas y donde no siento la necesidad de volver a publicar otro libro. Si llega, pues lo haré, pero no... Y me he focalizado, pues eso, con mi familia, con mis 3 hijos y con la película, que sigo ahí de una forma muy paciente viendo a ver qué ocurre con ella, ¿no? Pero creo que en el proceso creativo de la película me ha ocurrido una cosa que siempre me acordaré de un escultor, Javier Vía, que lo conocí también en la época de Antonio Sáseta y José Pérez de Lama, que me dijo una cosa cuando yo empecé a intentar hacer escultura. Yo era muy curioso y muy atrevido y me puse a intentar hacer cosas con hierro, ¿no? Y él me decía, cuando tú no dominas un material, el material te domina a ti. Y eso pasa también en la arquitectura, ¿no? O sea, por eso se requiere tanto tiempo para empezar a hacer cosas, ¿no? Desde la arquitectura, porque los procesos nos dominan muchas veces, ¿no? Y en las películas también pasa, cuando te metes en una película compleja, ambiciosa, donde tú todavía no tienes claro cuál es la esencia de esa película, pues requiere un tiempo para darte cuenta, ¿no? En mi caso, pues han sido los últimos 10 años, también porque lo combino con la arquitectura y con muchas otras cosas y porque no tengo prisa, ¿sabes? No. Entonces, digamos que a lo mejor a eso se asemeja el libro de poemas con lo que busco con la película, ¿no? Que es buscar la esencia y tratar de trasladar algo o contar algo como un intérprete, ¿no? No sé si puedo responder. Sí, ¿no? Yo tampoco... O sea, entre los procesos compositivos, es verdad que hay un germen. Cuando te componías para Las Buenas Noches, pues hacer una demo, son cosas como muy íntimas también. Y
Y luego cuando pasas a la electrónica es otra herramienta completamente diferente, pero para mí tampoco hay una diferencia entre una cosa. O sea, yo creo que sí, hay una búsqueda, hay una exploración muy lúdica también, muy de hacer, y vas explorando y para mí la exploración de los trastes con cualquier instrumento de cuerda o la voz haciendo una melodía puede ser análoga a la exploración que hago mientras pongo un loop de base que quiero y me pongo a escuchar música a todo el mundo una tarde entera hasta que encaja y lo junto, ¿no? O sea que esa búsqueda está ahí en cualquier proceso, o sea, en cualquier acercamiento, y yo creo que incluso esa búsqueda también tiene luego su lado, o sea, como un arma de doble filo, tus tendencias también son tus carencias, ¿no? Y las limitaciones compositivas que yo tenía con un instrumento acústico, pues probablemente también me influyen a la hora de hacerlo con un instrumento electrónico, pero yo personalmente no veo como una diferencia. O sea, la hay, pero luego también la diferencia quizá más importante es que con Anthropoloops es un proceso más solitario, porque de hecho las piezas que yo hago se quedan tal como están, y en las buenas noches yo hacía una demo y el proceso de que una demo inicial acaba terminando en una canción es fascinante, ¿no? Te pones a escuchar todas las grabaciones y ves cómo eso empieza a crecer con la influencia del todo el grupo, y varía y cambia, y ese proceso, vivirlo y experimentarlo y ver cómo esa obra va surgiendo de la nada, ¿no? Porque surge de muchas cosas, pero es fascinante. Sí, pero hay un salto al vacío, ¿no? O sea, Sí, obviamente hay un salto al vacío, eso es parte de la intensidad de todo. Claro, atreverse a dar ese salto también. ¿Alguien? Luz. Vamos a intentar ser, porque el segundo conversatorio puede empezar. No, es que ha sido inevitable. No quería hablar, pero bueno, muchas gracias a los dos. Tiene que haber una cierta tensión, eso de estar enfrente uno con el otro, pero qué bonito, porque nos apetecía que siguieran hablando muchísimo más, la verdad. Es que ha salido un tema que no me podía quedar callada, porque ha sido lo de la pérdida del ego, ¿no? A raíz de lo que comentó. La pérdida del ego. La ha comentado Carlos, ¿no? Y me parece muy bonito. Y me gustaría un poco preguntaros sobre eso, porque tenemos asociado a veces el arte y desgraciadamente la arquitectura con la construcción del ego. Sin embargo, el maestro que estuvo aquí el lunes, Juan Navarro Valdever, en un texto precioso que creo que es de la habitación vacante, explica el proceso artístico y lo explica un poco así, porque él dice que recuerda cuando está pequeño de pequeñito jugando con las bellotas, haciendo muñequitos, caballos y tal, y totalmente ensimismado en el proceso de jugar. Hay un momento que su madre lo llama desde la puerta de la casa y le dice: Juan, y levantó la cabeza y de pronto se reconoció como Juan, ¿no? Y él dice que todo el proceso artístico, todo su proceso creativo fue volver al momento justo previo a que él se reconoce como Juan. Claro. O sea, en el que no hay un Juan, y estaba absolutamente inmerso en el proceso creativo, ¿no? Entonces me gustaría un poco que hablarais de eso, porque hay algo que efectivamente lo habéis comentado, es la disolución, no es la construcción del ego. Bueno, o sea, yo creo Rosalía lo expresaba muy bien cuando decía: cuando mejor canto es cuando no soy yo, ¿sabes? Porque ahí se pone a disposición de algo que es mucho más grande que uno, y entonces ahí es donde está el duende, ¿no? Donde está el arte, donde está una verdad que no es controlable, y el ego al final te controla, te crea un imaginario de lo que tú eres o de lo que los demás creen que tú eres, ¿no? Y un nombre que es Juan o Carlos o Rubén o María o Luz, pero no somos solo eso, ¿no? Somos mucho más. Y luego además, y relacionado con lo que hace Rubén, hay algo muy potente en la unión del uno con el otro, de los unos con los otros, ¿no? De cuando abandonamos el ego y cómo nos comportamos con otros, ¿no? Entonces sacamos una parte de nosotros que incluso muchas veces te sorprenden, ¿no? Y los procesos de grupo, en los procesos creativos, en un rodaje, se pone a disposición de una película, por ejemplo, la búsqueda de algo que es inmaterial y que lo que se está buscando es hacer algo único, que es único porque lo está grabando, lo que se graba es lo que se queda. Pero ahí la gente no tiene cuando va bien, la gente no tiene egos, y cuando los egos aparecen empiezan los problemas, ¿no?
porque al final se trabaja para hacer algo, para hacer una obra, ¿sabes? Y la obra no nos pertenece a ninguno, ¿sabes? Entonces, eso del artista con su obra y con... es un entendimiento, pero también es una protección, ¿no? Yo quiero ser esto y quiero vivir de esto, quiero que me reconozcan, ¿no? Entonces, yo cada vez que... También luego te preguntan, ¿no? Eres director de cine, ¿sabes? Como que parece que es más de lo que es, porque en realidad mi trabajo es que velar porque las cosas salgan con un espíritu, con una esencia de lo que creo que tiene que ir, y al final tiene que haber alguien velando por eso durante todo el proceso, ¿no? Pero no quiere decir que me pertenezca más a mí, sino que yo estoy más involucrado, ¿no? Desde el principio. Y al final, a través de la música, lo que comentaba Rubén, de cómo se construyen cosas, desde mezclar cosas de distintos lugares donde el ego ya desaparece y empieza a hacer magia y chispas, ¿no? Yo creo que va más por ahí lo que tenemos que hacer como sociedad para buscar soluciones y vivir más felices en una sociedad cada vez más tóxica, desgraciadamente, donde consumimos cada vez más medicamentos para tirar para adelante y poder dormir. Y creo que tenemos que sanar en ese sentido y pasa por trascender al ego. Por eso la meditación es algo muy recomendable en estos días. Sí, es un temazo, el tema del ego, o sea, es un gran tema, y me gusta de lo que tú has dicho, entiendo lo que interpreto de Valdevez. Es verdad que hay esa idea, el acto creativo es esa especie de vuelta, a lo mejor antes de que te defines como persona. Yo creo que por lo lúdico, porque es un momento donde realmente que no es normal, o sea, buscar esos momentos y ser capaz de generar ese estado de trance o parecido al trance, y se producen y son maravillosos. Yo las experiencias más cercanas que he tenido, aparte de los momentos cuando estás creando, tanto individualmente como colectivamente, cuando haces música en directo, o sea, cuando cantar en un concierto, cantar y tocar en directo, yo probablemente es de los pocos momentos en mi vida donde la percepción del tiempo es completamente diferente, porque no estás... Somos seres sociales y ahora, o sea, ahora nos está mirando todo el mundo a nosotros. O sea, al principio estábamos nerviosos, luego nos hemos ido relajando. O sea, aunque yo lo he criticado mucho, pero es verdad que últimamente también pienso que el ego está muy asociado a la masculinidad. Creo que hay un montón de lecturas sobre el ego, pero creo que luego, por otro lado, hay un cierto punto productivo también. O sea, creo que hay que reconocerle una cierta... como un cierto impulso, ¿no? Yo creo que hay gente también, por ejemplo, que es lo que hablábamos antes, hay mucha gente que es artista, que genera arte, pero probablemente no tiene ese impulso que creo que está muy relacionado con el ego, porque está relacionado con el reconocimiento de que expresarte individualmente siempre te expresas ante otros, y al final no es verdad que para dedicarte al ámbito del arte tiene que haber una cierta componente del ego, porque es una especie de salsa social. Sí, igual es un primer escalón, pero luego tienes que trascenderlo, ¿no? O sea, claro, obviamente. Luego, cuanto más seas capaz de trascenderlo, probablemente más interesante sea lo que hagas, ¿no? Y también hay grandes obras que luego escuchas al artista hablando sobre la obra y dices, preferiría no haberlo escuchado nunca, ¿sabes? Sí, exactamente. Sí. Que ahí, ¿quién habla, no? Porque para mí al final habla la obra, ¿no? Y el artista luego... Voy cortando, corto, ahí es que tengo una solicitud de uno de los conversadores siguientes que os quería, es que no puedo negárselo. Vale. Bueno, pues estoy encantado con vuestra charla, vuestra propuesta, pero hay una referencia al tema de la caverna, ¿no? Aquí hay alumnos del máster de Bellas Artes en el itinerario de naturaleza, y nosotros le insistimos mucho en el Turó, ¿no? La experiencia del Walden de Turó, cuando decide retirarse y hacer una especie de eremita, ¿no? Un poco, creo que lo que has sentido tú, ¿no? Totalmente. Por otro lado, se me ha venido también a la cabeza los nichos, ¿no? De Abramovich en Montemmedio, esa necesidad de volver a meterte en la tierra, o Delcy Morelos, ¿no? Que tenemos ahora mismo, que ella lo invierte, crea una arquitectura desde la tierra, con semillas, con lo cual queda un tinglado ahí importante, ¿no? ¿Tú has tenido referente o simplemente es que te la ha pedido la necesidad de
de volverte por un tiempo ermitaño, ¿no? Bueno, ha sido parte de una misión científica. O sea, lo que pasa es que a mí me atraía, también llevo haciendo una película que habla sobre eso, ¿sabes? Sobre cómo conviven 5 personas en una nave espacial durante 8 meses y cómo se comportan cuando pierden de vista el planeta, algo que nunca ha ocurrido, ¿no? Entonces, lo más lejos que hemos llegado es a la Luna, que son 4 días de viaje, ¿qué pasará cuando vayamos a Marte, ¿no? Pero también como persona y como arquitecto, digo, ¿cuál es la necesidad de ir a Marte, ¿no? O sea, porque ahora Elon Musk, su propósito principal es terraformar Marte. O sea, y él además acaba de salir una noticia que dona su semen para que los primeros colonos sean hijos suyos. Hay mucho ego también. Entonces, te quiero decir que a mí me gusta hacer pensar con las cosas que hago porque me gusta pensar. O sea, creo que el ser humano tiene que pararse a pensar un poco lo que estamos haciendo, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y también los jóvenes, qué es lo que nos apasiona, ¿no? Bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes. Al final siempre hay oportunidad para dejar algo y hacer otra cosa, ¿no? Que te haga, en la que tengas más pasión. Pero creo que son necesarias esas paradas y el tema de la cueva, pues está el mito de la caverna y también la parada de quitarte de estímulos para cuando sales otra vez al valle y a la superficie. Una vuelta al útero de alguna manera. Ver las cosas de otra manera, ¿no? En mi caso lo que me he dado cuenta que es todo súper sencillo, o sea, de lo que te das cuenta es que lo que echas de menos son las cosas más básicas y que hace falta muy poco. Lo que pasa es que estamos enredados todo el tiempo en una distracción permanente y en un entretenimiento permanente de una búsqueda hacia no se sabe dónde y todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, al final, eso te hace replantearte muchas cosas de decir qué es lo que realmente quiero, ¿no? Qué es lo que quiero hacer yo y qué le quiero contar también a mis hijos, ¿no? Entonces, creo que esa parada hay que hacerla y creo que es muy saludable, ¿no? O sea, y tenemos cada uno desde nuestro... ¿Eh? Pues mira, yo salí de allí, me preguntaron, me hicieron una entrevista, y dice, ¿tú qué...? Digo, pues yo creo que esto lo deberían de vivir todas las personas, ¿sabes? Igual que creo que el overview effect, de cuando los astronautas ven la Tierra desde fuera, ahí deberíamos meter a todos los políticos, ¿sabes? A todos los presidentes... No, porque te cambia la perspectiva. O sea, si tú vas a gobernar un país... que lo importante es que desde arriba se ve casi todo agua, ¿sabes? O sea, que no somos tan importantes, ¿no? Y eso también va por trascender tu ego, ¿no? Y lo que pasa es que como funcionamos desde el ego en la sociedad en todos los sentidos, es difícil de hacer, pero yo soy bastante optimista por naturaleza. Sí. Bueno, voy a tener que cortar porque si no, no empezamos el siguiente conversatorio. Muchas gracias a los dos.